Hola, soy la doctora Cielo María Ávila López y el día de hoy les vengo a hablar sobre los mecanismos de participación para población indígena que se encuentra en territorio que es captado por megaproyectos de generación de energía renovable, como en el caso específico de la eólica. El modelo actual de desarrollo económico en el mundo está basado en el uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, que han sido los responsables de la mayor parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero y han derivado en el cambio climático. Solo en México, las actividades basadas en el consumo de combustibles fósiles generan más del 70% de las emisiones. La generación de energía eléctrica representa la segunda fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero, después del transporte, aportando el 19% de las emisiones totales a nivel nacional. Por ello, es necesario reducir las emisiones de estos gases del sector energético, para lo cual una opción viable son las propuestas de proyectos de generación de energía renovable, que es la que proviene de fuentes solares, geofísicas o biológicas, que se reponen con procesos naturales, como es el caso de la eólica, que proviene del viento. Estos proyectos son conocidos como megaproyectos, que se encargan de explotar y explorar áreas geográficas según sus potencialidades espaciales y del entorno, y que con nuevas tecnologías extraen de forma intensiva los recursos naturales ahí presentes, como sucede con el sector minero, las plantaciones de monocultivo, la construcción de infraestructuras carreteras y la generación de energías renovables, como el ejemplo de la multicitada eólica, entre otros. Estos megaproyectos, cuando son colocados en territorios que ancestralmente han sido ocupados por población indígena, trastoca o transforma sus modos tradicionales de vida. Por ello, es necesario incluir y conocer sus voces, inquietudes e intereses, pues de lo contrario se deja de lado su participación como derecho. De ahí la importancia de promover el conocimiento de los mecanismos de participación que las normas contemplan para las poblaciones indígenas en territorios ocupados para el desarrollo de megaproyectos de generación de energía eólica, pues esto impulsará su inclusión en la toma de decisiones respectivas, considerando sus necesidades. De las normas internacionales y nacionales que existen en materia de participación, cuestiones ambientales y de generación de energía, se pueden identificar como mecanismos de participación que las poblaciones indígenas pueden hacer valer cuando se pretendan desarrollar megaproyectos de generación de energía en su territorio los siguientes: la consulta previa, las autoconsultas considerando asambleas ejidales y comunales, y la consulta pública para actividades que requieran la evaluación de impacto ambiental, conocida en sus siglas como EVIA, y la evaluación de impacto social, conocida en sus siglas como EVIS. Estos instrumentos son de alcance y naturaleza no vinculatoria, ya que las decisiones que se obtengan al ejercer los mismos no son necesariamente obligatorias, pero sí han de ser consideradas por las autoridades. Esto se traduce en que la ciudadanía de este modo opera como un coadyuvante, asesor, vigilante o acompañante en la planeación o proceso de toma de decisiones. De ahí que sea importante su participación a través de estos mecanismos. Existen otros instrumentos también de naturaleza no vinculante que ayudan a ejercer el derecho de participación y por ende favorecen la toma de decisiones gracias a la información obtenida a través de alguno de estos. Es el caso del acceso a la información, que abarca tanto la obligación de las autoridades de transparentar y difundir información sobre el medio ambiente y el sector energético, y el acceso a la información que se ejerce al realizar solicitudes a las autoridades sobre información específica. También está la denuncia popular y el derecho de petición. ¿Qué es el derecho de participación? Pues bueno, entre los diferentes derechos que tienen los pueblos indígenas se encuentra el de participación en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Este derecho se encuentra consagrado en diferentes instrumentos internacionales, como es el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también conocido como Convenio 169 de la OIT. Este derecho comprende procesos de reconocimiento, adjudicación de derechos sobre sus tierras, territorios, recursos, incluidos aquellos que tradicionalmente han poseído, y la utilización, administración y conservación de los recursos naturales y beneficios que reporten las actividades de prospección o extracción de recursos naturales. El derecho de participación en México se encuentra basado en los artículos 1, 3, 4, 6, 8 y 26 de nuestra Constitución, en donde se contemplan respectivamente la igualdad de derechos, la prohibición de la discriminación y la esclavitud, la democracia como un sistema de vida basado en la mejora económica, social y cultural del pueblo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de acceso a la información, el derecho de petición, el de asociación, y que el sistema de planeación democrática está basado en planes y programas de desarrollo y que debe de ser deliberativo mediante mecanismos de participación que permitan reconocer y recuperar las demandas sociales. ¿Qué es la consulta previa? Pues bueno, la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada es un derecho de los pueblos y las comunidades indígenas. Se relaciona con la protección de otros derechos como el de la libre autodeterminación, desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad cultural, entre otros. La libre autodeterminación, acorde al artículo 2 de nuestra Constitución, señala que consiste en que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su condición política, económica, social y cultural. Los gobiernos tienen que consultar a las poblaciones en caso de medidas legislativas y administrativas que pudiesen afectarles. Tan es así que el Convenio 169 de la OIT contempla a esta consulta para asuntos de proyectos que pudiesen afectar la tierra de las poblaciones indígenas. Es por ello que en el caso del desarrollo de megaproyectos de generación de energía eólica, es obligatoria la realización de una consulta previa, que en este caso estará a cargo, o la autoridad responsable será la CENER, quien además tendrá que efectuarla para considerar la participación de la población tanto en los posibles beneficios que puedan provenir del desarrollo de este proyecto, como para contemplar indemnizaciones en caso de recibir algún daño. La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada nos habla de una serie de requisitos que tendrían que cubrirse. Previa se refiere a que se produzca antes de la afectación. ¿Qué quiere decir? Habrá de obtenerse el consentimiento con antelación a la autorización o que comiencen las actividades objeto de consulta. Libre quiere decir sin que medie o exista alguna coacción, intimidación, manipulación o violencia de algún tipo. Informada significa o involucra que la información sea accesible, transparente e incluso considerando el idioma de la población. De buena fe y culturalmente adecuada implica que la consulta se efectúe según las circunstancias que mejor permitan llegar a un acuerdo, ya sea del consentimiento de las medidas que se plantean, y sin olvidar que en particular el consentimiento quiere decir que los pueblos indígenas están de acuerdo con la actividad o proyecto objeto de consulta, o bien se han negado o también ofrecen su consentimiento con algunas salvedades o condiciones. En este caso particular, la consulta previa para megaproyectos de generación de energía eólica señala en la Ley de la Industria Eléctrica algunos datos o aspectos generales,
Por ejemplo, señala que la autoridad responsable de su realización es la CENER, Secretaría de Energía, junto con la Secretaría de Gobernación y también el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Y si los proyectos son realizados por empresas productivas del Estado, estas son las que tienen que realizar la consulta. Señala igual que se debe de regir por los principios de buena fe, libertad, información, pertinencia cultural, transparencia, acomodo y razonabilidad. Y entre las características que se destaca está que sea culturalmente adecuada a los pueblos indígenas. Esto es considerando sus instituciones representativas y que se realice con procedimientos adecuados. Y las fases que deben de comprender: el plan de consulta, acuerdos previos, una fase informativa, fase consultiva, fase deliberativa y el seguimiento de los acuerdos. ¿Qué son las asambleas ejidales y comunales, también identificadas como autoconsultas? La ley agraria contempla órganos y autoridades de ejidos y comunidades agrarias, siendo la asamblea el órgano supremo en el que participan todos los ejidatarios y comuneros que constituyen un núcleo de población agraria, misma que se encuentra a cargo del comisario ejidal o comunal, quien ejecuta los acuerdos tomados. La reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución abrió la posibilidad de transmitir el dominio de las tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, por lo que se vuelve un requisito que todo lo relativo a la aportación de tierras sea decidido en asamblea mediante acuerdos internos, también conocidos como autoconsultas. El consenso dependerá de si las comunidades están unidas y homogéneas en sus posturas ante un megaproyecto, ya sea a favor o en contra de su realización. Las autoconsultas como mecanismos de participación han aumentado en su realización debido a la insatisfacción de las consultas previas por parte de las poblaciones indígenas, pues atento a su derecho a la libre autodeterminación, se les permite organizarse bajo sus marcos normativos para la defensa del territorio ante megaproyectos que los amenacen con impactos destructivos. También las autoconsultas han permitido a las poblaciones indígenas concretar acuerdos internos sobre sus tierras y sus posturas, como se acaba de mencionar, sobre megaproyectos a desarrollarse en ellas, con su debida inscripción en el Registro Agrario Nacional, conocido como RAN, lo que les permite también interponer acciones legales, como por ejemplo los juicios de amparo. Pero esto funciona siempre que las autoridades no nieguen u obstaculicen el registro de los acuerdos tomados. ¿Qué es la consulta pública en la evaluación de impacto ambiental? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, conocida con sus siglas como LEGEPA, considera a la consulta pública como parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En este se somete a estudio el documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental o MIA, en el que la Semarnat determina si cierta actividad o proyecto pudiera derivar en posibles desequilibrios ecológicos, como los proyectos de generación de energía eólica, y en su caso otorga la autorización de impacto ambiental para poder operar. Ahora, el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental aplica para la industria eléctrica, es decir, megaproyectos de generación de energía eólica. Para ello, los promoventes interesados en obtener la autorización y así realizar sus proyectos tienen que presentar una MIA para que la Semarnat realice su evaluación, y esta, entre otras cosas, va a integrar un expediente en un término de 10 días y, de considerarlo necesario, le puede requerir información al promovente si hubiese que hacer alguna aclaración, y además puede pedir apoyo y opiniones técnicas de otras autoridades y de expertos. Dentro del procedimiento de la evaluación de impacto ambiental se incluye un proceso de consulta pública. Este puede ser requerido
si es solicitado por cualquier persona por escrito ante la Semarnat dentro de los 10 días contados a partir de la publicación del listado de la MIA en la Gaceta Ecológica de la Semarnat. Dentro de los 5 días siguientes a la presentación de esta solicitud, se informa al interesado si se da inicio o no a la consulta pública. De realizarse, la Semarnat tiene que notificar al promovente del proyecto para que publique una síntesis con información sobre la obra o actividad a desarrollar, y esta información también la tiene que publicar en formato de síntesis en un periódico de mayor circulación en la entidad federativa donde se pretenda desarrollar la obra. Dentro de los 10 días siguientes a la publicación, cualquier ciudadano de la comunidad puede requerir a la Semarnat que ponga a disposición del público la MIA. Y en los 20 días siguientes a la puesta a disposición de este documento, cualquier interesado puede consultarlo, proponer medidas de prevención y mitigación adicionales, así como hacer observaciones. Todo esto va a formar parte del expediente y es tomado en cuenta por la Secretaría en la resolución que emita. La Semarnat, junto con las autoridades locales, pueden organizar una reunión pública de información dentro de los 25 días siguientes a que resuelva dar inicio la consulta. Para ello, tiene que emitir una convocatoria con día, hora y lugar que se publicará en la Gaceta Ecológica y en un periódico de amplia circulación, así como en otros medios de difusión. En este, el responsable del proyecto va a explicar todos los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad a realizar, así como los posibles impactos y las medidas de prevención y mitigación que se prevén, y también se resolverán dudas. Al cierre de esta sesión, se levanta un acta circunstanciada y los participantes pueden solicitar copia de la misma. La Semarnat va a resolver la evaluación de impacto ambiental autorizando la realización de la obra, autorizándola total o parcialmente, es decir, de modo condicionado, con medidas adicionales de prevención y mitigación, o bien va a negar la autorización en los casos en los que se violen normas, se provoque que la obra de alguna manera ponga a especies que sean declaradas en peligro de extinción, o bien por falsedad de información presentada en torno a los impactos ambientales. ¿Qué es la consulta pública en la evaluación de impacto social? Al respecto, la Ley de la Industria Eléctrica contempla una consulta pública como parte del procedimiento de la evaluación de impacto social, conocida en sus siglas como EBIS. La CENER, en este caso, es la autoridad responsable de informarles a todos los interesados en obtener la autorización respectiva para llevar a cabo proyectos de infraestructura eléctrica, como megaproyectos de energía eólica, sobre la existencia de grupos sociales vulnerables, pues como es el caso de poblaciones indígenas presentes en las inmediaciones de estos proyectos. Dicha ley y su reglamento mencionan aspectos generales sobre el procedimiento de la EBIS, dentro de la cual se considera la realización de una consulta pública. La solicitud de la EBIS se presentará por los interesados en obtener permiso para desarrollar proyectos de industria eléctrica. Además, se tendrán que ceñir a los requisitos, guías, formatos que determine la CENER, y también la solicitud deberá contener, entre otras cosas, información general del proyecto, como la identificación de los pueblos y comunidades indígenas presentes en la zona, la caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto o actividad a realizar, medidas de prevención y mitigación y el plan de gestión social. En cuanto al procedimiento, en términos generales, en un plazo no mayor de 20 días hábiles a partir de la presentación de la EBIS, se emite un resolutivo parcial en el que se notifica, en su caso, la procedencia de la consulta. La CENER resuelve lo conducente en un término de 90 días, pudiéndose apoyar de terceros, expertos y autoridades competentes en la materia. La consulta pública en la EBIS indica que en un término no mayor de 20 días hábiles a partir de la presentación, la CENER notificará si procede o no su realización.
Se trata de una consulta que es impulsada por los promoventes en obtener la autorización para la realización del proyecto. ¿Qué es el acceso a la información? Sobre el acceso a la información se contempla la obligación de transparencia de la autoridad ambiental y el derecho que poseen las personas a tener acceso a información ambiental mediante solicitudes dirigidas a dependencias correspondientes. En cuanto a las obligaciones de transparencia, para que el público en general conozca y consulte información ambiental, esta debe de estar disponible. Existe diferente tipo de información ambiental, por ejemplo, inventarios de recursos naturales, monitoreos de la calidad de aire, agua y suelo, todo lo que tenga que ver con el ordenamiento ecológico territorial, registro de emisiones, transferencia de contaminantes, materiales y residuos, entre muchas otras cosas. Estas obligaciones de transparencia deben efectuarse tomando en cuenta medidas para facilitar el acceso y búsqueda de información para personas con discapacidad y que se genere, difunda y entregue información también considerando un lenguaje sencillo que facilite el entendimiento e incluso considerando traducción en lengua indígena. Ahora, sobre el acceso a la información, en cuanto a los pasos a seguir tratándose de la tramitación de solicitudes, estas se pueden llevar a cabo directamente ante la unidad de transparencia de la dependencia de la que se trate, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o bien vía correo electrónico, postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier modo o medio que esté apropiado. Entre los requisitos está brindar algún nombre, la descripción de la información solicitada, domicilio o medio donde se quiera que se notifique, y la modalidad de entrega se refiere a que, por ejemplo, podrá ser verbal siempre y cuando la información sea para fines de orientación, con consulta directa. También podrá entregarse en copias simples o certificadas o en la reproducción de cualquier otro medio, incluidos o considerados los medios electrónicos. En cuanto a los plazos, la unidad de transparencia debe de contestar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. Cuando los detalles proporcionados para localizar documentos resulten insuficientes, incompletos o erróneos, la unidad de transparencia puede requerir por una única vez y dentro de un plazo no mayor a 5 días contados a partir de la presentación de la solicitud para que en un término de hasta 10 se brinden elementos o se corrijan los datos. ¿Qué es la denuncia popular? Toda persona puede denunciar ante la Profepa cualquier acto, hecho u omisión que pueda derivar en desequilibrios ecológicos, daños al ambiente o al entorno o a los recursos naturales, o bien sean contrarias a las leyes en materia ambiental. Para esto, el denunciante va a presentar por escrito nombre, razón social, domicilio, teléfono y representante en su caso, y una descripción de los actos, hechos u omisiones que está denunciando, datos para identificar al presunto infractor o la fuente de contaminantes y en su caso las pruebas respectivas. Recibida y registrada la denuncia, la Profepa dentro de los 10 días hábiles siguientes notifica al denunciante si se ha admitido la denuncia o bien si resultó competencia de otra autoridad, en cuyo caso se turna a la misma. Una vez admitida esta denuncia, la Profepa identifica al denunciante y notificará a la persona u autoridades a quienes se imputan estos hechos para que presenten documentos y pruebas en un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación. Y además la Profepa realizará las diligencias de inspección y de vigilancia correspondientes. Hay que recalcar que en el caso de la denuncia popular es un instrumento que abona los mecanismos de participación, pues permite a la ciudadanía fungir como acompañante y o vigilante. En este caso, quien denuncia puede coadyuvar con la Profepa mediante la aportación de información, documentos y pruebas.
Ahora, si derivado de la investigación que realice la Profepa advierte que se tratan de hechos, actos u omisiones de entidades federales, estatales y municipales, se emite una recomendación para promover ante los niveles de gobierno la ejecución de acciones que resulten. De no comprobarse los hechos, actos o omisiones denunciadas, se informa lo conducente al denunciante. ¿Qué es el derecho de petición? Bueno, este derecho está consagrado en el artículo 8 de la Constitución y es una garantía individual de libertad que está dirigida a obligar a los servidores públicos a responder por escrito a las peticiones que la ciudadanía en general les formule también por escrito de forma respetuosa y pacífica. Es un canal de comunicación que a modo de puente une a la población con el gobierno. En cuanto al término para recibir respuesta, el artículo 8 de la Constitución ordena que a cada petición recaiga un acuerdo en un breve término, el cual se entiende debe de ser el suficiente para que la autoridad analice y acuerde la petición, que en ningún caso exceda de los 4 meses.